la administración que Dios espera de nosotros. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 13, en este mes de énfasis de mayordomía, que significa administración, administradores, así le llaman al mayordomo desde la antigüedad, que es un administrador. Y Dios nos enseña en su palabra, en Romanos capítulo 12, 1 al 13, los principios, valores, aplicaciones prácticas, funcionales, que cumplen los propósitos de Dios y que Él espera de cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 12, versículos 1 al 13, la administración que Dios espera de nosotros. Dice así la bendita y preciosa palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno, porque de la manera en que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros de los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa y poderosa. Permítela fluir en medio nuestro de tal manera que se cumpla tu propósito y que cada uno podamos, Señor, ser renovados en el entendimiento hasta obedecerte como tú esperas de cada uno de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mayordomía, administración. ¿De qué? Bueno, según este pasaje bíblico, es sumamente importante tener claro que Dios espera de nosotros no cualquier administración. Y los elementos que están incluidos en este pasaje tienen que ver con la vida. Dios nos presta la vida. Y cuando usted rinde cuentas como un administrador, sabe que a Dios tenemos que rendirle cuentas cómo administramos nuestra vida. Dios nos presta el tiempo. ¿Cómo no vamos a tener tiempo para el Señor? Dios nos presta
talentos, dones y relaciones interpersonales, empezando con Él, con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros compañeros de trabajo, con el que pasa por allí. Dios nos presta la oportunidad de tener una relación. Y en este pasaje bíblico la administración cristiana no es solo de dinero, tiene que ver con administración integral, de todas las áreas. Y por eso Dios en su palabra nos explica que todo esto contribuye para su gloria y cumplir su propósito. Así, la palabra del Señor nos muestra la administración que le agrada a Dios. Por eso el Señor nos dice qué administración es la que a Él le agrada. Si usted ve los dos primeros versículos, comienza con la administración de nuestras vidas con Él, de nuestra relación con Él, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y vea que en el versículo 1 le dice cómo se logra esto, porque cuando uno lo ve, dice cómo yo puedo agradar a Dios en sacrificio vivo, santo. No por nuestras propias fuerzas. Nosotros entregamos este sacrificio vivo que antes era de animales para alcanzar el perdón de pecados. Pero usted ve cómo comienza el versículo. ¿Por qué es posible? Por las misericordias de Dios. Así que antes se entregaban en sacrificio a animales para alcanzar el perdón de pecados. Así nosotros alcanzamos a poder entregarle a Dios un cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable. Cuando Él nos perdona cada mañana, son nuevas sus misericordias. Amén. Así que no es una relación solo de un momento, es una relación de una experiencia constante y que es un movimiento constante de relación con Dios. Y que es posible porque Dios tiene sus misericordias fresquecitas cada mañana cuando usted la necesita para empezar su relación con Dios. Así que usted ve que el versículo comienza diciendo el recurso para hacer posible esta administración. Dice, por la misericordia. Yo les ruego, hermano, úsenla. No dejen que aquello que interrumpe nuestra comunión con Dios prevalezca, sino por el perdón de pecados, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pablo da un ejemplo, Gálatas 2:20. ¿Cómo vivir en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Qué bueno que la palabra de Dios no solo te dice qué hay que hacer, sino cómo lo puedes hacer. ¿Dónde está Gálatas? Antes de Efesios, después de Corintios, está Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Pablo nos da un ejemplo. ¿Cómo es este sacrificio vivo? Con Cristo, en Gálatas 2:20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. ¿Cómo se hace esto de sacrificio vivo? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ve qué bonito es la palabra de Dios que te dice qué hacer, cómo hacerlo. Entonces la vida de Pablo nos da ese ejemplo. Como Jesús nos llama a decir, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es la relación de sacrificio vivo, santo y agradable a Dios por su misericordia, porque su voluntad es perfecta. Por eso dice Romanos capítulo 12, versículo 1, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios
que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo es esto del culto racional? Es cuando usted voluntariamente, de manera consciente y razonada, no es adorar por adorar, no es por servir a Dios por servir, es con ese razonamiento consciente y voluntario de convicción de que Dios merece nuestro servicio y nuestra adoración. Cuando alguien le pregunte cómo es eso del culto racional, usted le puede explicar. Se trata de una relación consciente, voluntaria, con convicción para adorar a Dios que se merece nuestro servicio y nuestra adoración. Ese es un culto racional. Muchos leen esta frase y dicen, culto racional. Piensa que es cualquier culto. ¿Qué significa un culto racional? Dios trata con nosotros y usted lo va a ver en el versículo 2 de Romanos 12, que tiene que ver con, ¿entiendes lo que haces para Dios? ¿Entiendes lo que lees de la palabra de Dios? Tiene que ver con entendimiento. Pero es que yo no tengo mucho. Lea Romanos capítulo 12, versículo 2. El Señor no te dice hazlo como sea. No, culto racional tiene que ver con esta capacidad de razonar voluntariamente, consciente, con convicción de que ahora entiendo lo que Dios me está diciendo que debo hacer. Verso 2 de Romanos capítulo 12. Mire, para que usted vea que la misma Biblia va explicando lo que es el culto racional. Mire, dice, no os conforméis a este siglo. Decíamos esta mañana en la clase cómo el ambiente, la cultura que nos rodea nos quiere arrastrar a ver el pecado como algo normal, que se pierden los valores y los principios. Pero la palabra del Señor te da una instrucción clara de la administración que le agrada a Dios. Dice verso 2 de Romanos 12 que no os conforméis a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el culto racional. Qué bueno que la misma Biblia lo explica. Tiene que ver que tú entiendes a quién tú sirves. Tiene que ver con que tú entiendes lo que Dios te está diciendo en su palabra. Y que se te falta entendimiento, ahí dice que Él puede transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Quién hace la obra, hermano, que nos permite entender su palabra y su voluntad? Entonces debemos someternos a esa transformación que Dios da. Primero para entender, ¿se acuerdan cuando Felipe llega donde el eunuco? Lo primero que le pregunta es, ¿y entiendes lo que lees? Por eso oraré no por orar, oraré con el entendimiento. Por eso le voy a alabar. No solamente por alabar, porque todo el mundo está cantando, sino entendiendo a quién yo alabo. ¿Entiendes a quién tú alabas? ¿Entiendes a quién tú sirves? ¿Entiendes a quién tú le das tu vida? Entonces, si todavía no entiendes, dile, Señor, renueva mi entendimiento. Amén. Porque ahí lo dice, transformado. ¿Quién puede transformar y renovar nuestro entendimiento? Entonces el Señor te está diciendo, se trata de administración, sí, pero comienza con nuestra relación con Dios. Por eso Romanos 12, 1 y 2 te dice claramente, si vas a ser un administrador conforme a lo que a Dios agrada, a Dios le agrada que tú te acerques a Él en su santidad y solo en Jesucristo. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Solo con el perdón de pecados, con la sangre poderosa de Jesucristo, Él te capacita para acercarte a Él como ofrenda agradable a Dios, como un perfume que es fragante para Dios cuando nos arrepentimos y permitimos que Él transforme nuestro entendimiento. Así hago las cosas. Oraré con el Espíritu, pero oraré con el entendimiento.
Cantaré en el Espíritu, pero cantaré no solo con el ritmo, pero en comunión íntima con Dios. Así es. Para que mi adoración sea agradable ante Él con el perdón de los pecados. Por eso comienza el verso 1 diciéndole: ruego por las misericordias de Dios. Así que mientras el enemigo te siga acusando que tú no eres digno de alabar a Dios, tú no eres digno de buscar a Dios, el Señor te está diciendo: sus misericordias son nuevas cada mañana, y con el perdón de nuestros pecados sí podemos agradarle, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y limpiarnos no de alguno, pero de toda maldad. ¿Cuántos le creen a Dios que puede hacer eso? Entonces sí podemos ser transformados en nuestro entendimiento para agradarle a Dios como Él se merece, y no conforme a como lo hace este mundo, que a todo lo bueno le dicen malo y a todo lo malo le dicen bueno. Dios tiene una enseñanza para nosotros en su palabra. ¿Pueden ustedes darse cuenta de lo que Dios nos está diciendo esta mañana sobre la mayordomía? La administración comienza con nuestra relación con Él, y luego nos habla de los dones y talentos que Él nos da para su gloria, no para la gloria nuestra. Los dones y los talentos no son para que me vean a mí, sino lo que Cristo hace en mí. Amén. Así es. Dese cuenta que Dios te está hablando de que Él no te da dones para decorar tu vida. En Romanos 12, versos 3 al 8 dice: digo pues por la gracia que me es dada. Usted sabe que no es algo que nos merecemos, es por la gracia de Dios. Y Pablo aquí siempre trata de dar claro por qué es posible, porque es por la gracia de Dios. Dice el verso 3 de Romanos 12: a cada cual que está entre vosotros, Dios tiene no gracia solo para un hermano en particular, el pastor o algunos hermanos. No, la gracia de Dios es para ¿quién? Romanos 12, 3. Digo pues por la gracia que me es dada. Él habla de Él primero y después dice: y a cada cual que está entre vosotros. Todos aquí podemos disfrutar de la gracia de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Amén. Que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo tengo más dones, yo tengo más talento. No. Sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de ¿qué? De fe que Dios repartió a uno. ¿Solo a uno o a dos? A cada uno Dios le dio por lo menos un don. Entonces aquí nada más vamos a ver algunos ejemplos, porque hay más de 20. Y aquí el Señor nos dice en su palabra, en estos pocos ejemplos que Él da en Romanos 12, dice el verso 4, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos ¿qué? Un solo cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. No es que aleluya cada uno con la suya y se va por su lado, no. Juntos en armonía. De manera que teniendo diferentes dones según la gracia, otra vez, no que usted mereció ningún don, fue por su gracia que nos es dada. Si el de profecía, ahí van algunos ejemplos, úsese conforme a qué, a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. Y el que hace misericordia, con alegría. Nada de mala gana, hermano. De buena voluntad. Sí, Señor. Con gozo, con alegría, dice. Y luego la administración que Dios habla en los versos 9 al 13 es la de nuestras relaciones personales, comenzando con Él y luego hacia nosotros. Por eso usted ve la señal de la cruz, comienza con nuestra relación con Dios y después
nuestra relación con los demás. Y por eso ahora comienza el verso 9 diciendo, el amor sea como, sin fingimiento, sincero, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. No celebre lo malo como que todo el mundo lo hace, pues. No, si es malo, es malo. Lo que a Dios no le agrada, hay que señalarlo. Eso no le agrada a Dios. Nosotros no tenemos que aceptarlo porque todo el mundo se acepta y todo el mundo se ríe de esos chistes malos. No puede decir eso no agrada a Dios. Burlarse del que está caído. Eso no le agrada a Dios si alguien se tropieza. Eso no le agrada a Dios que nos riamos de eso. Porque en este tiempo muchos van a querer llamarle, bueno, diversión a lo que a otros le hace daño y les afecta. Y eso no le agrada a Dios. Dios le agrada que hagamos el bien, sin mirar si lo merecen o no, seguir lo bueno. Amén. Verso 10, todo el ambiente, hermano, el aroma que llega a la presencia de Dios como una fragancia agradable, es cuando nos amamos unos a otros. Amén. Lo que ve la gente no es lo que decimos, sino cómo nos amamos unos a otros. Y si en esto conocerán que somos sus discípulos. Sí, nos preocupamos unos por otros y estamos para apoyarnos, para animarnos, no para acusarnos y condenarnos, porque ese trabajo del diablo, no le quite el trabajo al diablo. Dígale eso a él que está señalando errores y señalando faltas y que no pueden y que no hacen. Dios lo que quiere es que usted siga confesando que aquel que empezó la buena obra. Filipenses 1:6 es que no solamente la va a terminar como sea, sí, Señor, sino que estoy convencido, sí, Padre, que lo va a llevar a la perfección, que Él solo es el que nos puede perfeccionar. Así es, Señor, gracias. Hasta Cristo. Sí, Señor, gracias. Créale a Dios, no crea en las limitaciones, en lo que se ve imposible, porque para Dios no hay nada. No, esa persona no va a cambiar, yo la conozco, va a seguir haciendo los mismos errores de siempre por el gusto que me pide perdón y le perdono y vuelve y cae. La gracia de Dios es tan abundante y su misericordia es tan grande que Él puede amar y perdonar y enseñarnos a nosotros lo que como humanos no sabemos hacer. Así es. Nos dejamos llevar por nuestros sentimientos, nuestras emociones lastimadas se llaman resentimiento. Eso no ayuda. Pero cuando Dios sana, cuando Dios nos libra del peso de ese sufrimiento, nosotros podemos amar aún a nuestros enemigos. Él nos enseña a hacer eso. No le crea sus emociones, esas son pasajeras y cambian. Pero créele a la palabra de Dios que dice que Él puede lo que nosotros no podemos. Así es. Y por eso Él insiste en que nuestra relación, la administración que tenemos en nuestras relaciones, debe ser en amor, que si nos hace falta, Él nos da. Amén. De su gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Sí, Señor. Que Él se desprendió. Entonces muchas veces tenemos que desprendernos de nuestro ego, lastimado, hermano. Deje que Dios haga la obra. Créale a Dios que Él puede. Pero pastor, que eso no es fácil. Precisamente para que tú puedas depender de aquel que lo pueda hacer. Que es nuestro gran Dios todopoderoso. Verso 10 de Romanos 12 dice, amados los unos a otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Y en lo que requiere diligencia, hermano, mire que el Señor habla claramente, lo que trata siempre la administración es demostrar es no solo eficiencia, sino eficacia. Y eso se logra con hacer las cosas diligentemente en su tiempo. No como sea y con otro día, después hago eso, más adelante. No tiene que ver con diligencia, tiene que ser algo que se hace presto, listo para hacerlo, ya, si es posible. Diligencia, no perezoso, no lo deje para después, no deje para mañana, lo que pueda hacer hoy. Levántate con fervor, dice el verso 11. ¿Qué quiere decir ferviente? No es con una pasión intensa.
Usted dice, ¿por qué, pastor, así usted habla y se mete así en la palabra? Porque el fervor del Señor es que nosotros hagamos las cosas así con ese entusiasmo, hermano, no hablar por hablar como un robot. No, el Señor quiere que demos una expresión ardiente. Por eso usted ve la expresión en Romanos 12, 11, dice, en lo que requiere diligencia no perezoso, pero te lleva de un extremo al otro. Te dice, no, así no, pero así sí. Fervor en espíritu, como si lo estuviera haciendo ¿para quién? Para el Señor. Miren esa persona, miren esa acción, como que usted está sirviendo a quién, hermano. Usted ve la administración que Dios espera de nosotros, hermano. No esté como arrastrando la cama, la casa y todo, y que otra vez tengo que ir al templo. No, hágalo como que usted tiene la oportunidad de reunirse con el gran yo soy, con el Dios todopoderoso, el que ha hecho tanto bien para mi vida, que merece que yo lo haga con gozo, con entusiasmo, con fervor. ¿Tú para dónde vas? A reunirme con mis hermanos en el Señor. Amén. Amén. Oye, entonces otro lo mira y dice, eso se ve interesante, me gustaría ir allá también. Pero si le ven la cara pesada que trae, él dice, no hombre, yo me quedo acá en la comodidad de mi casa. Pero cuando ven el gozo del Señor es su fortaleza, Sí, Señor. cuando ven que su entusiasmo va más allá de una rutina religiosa, entonces debe ser que ahí hay algo bueno. Claro que Dios tiene algo bueno para ti también. Ven para que tú veas que esto se pone bueno. Qué diferente a que yo le digo, bueno, si quieres ir a la iglesia cuando puedas. No es lo mismo que usted con ferviente espíritu en el Señor habla de su cita con Dios. Sí, Verso 12. Agrégale a todo eso. Gozoso en la esperanza. Es que yo no veo las cosas así como que esto se va a mejorar, que esto se está poniendo feo, ¿qué tal? No tienes esperanza que Dios puede a todos los que le aman todas las cosas. Sí, Señor. Estamos hablando de las interrupciones que a veces en nuestra vida parece que cometimos un error y Dios convierte ese error en una cosa gloriosa, como le pasó a Moisés. Así que aunque usted la esté pasando difícil, o esté pasando por una situación difícil, Dios puede convertir eso en una oportunidad para glorificarse en eso. Sí, Señor. Si usted se atreve a tener esa esperanza en el Señor, mira lo que el Señor te está diciendo, el gozo del Señor no es una cosa circunstancial. La fuente del gozo y la fortaleza del gozo del Señor es en la esperanza de lo que Él va a hacer. ¿Cuántos creen que Dios puede hacer mucho bien, aún con las cosas que parecen mal? Ese era el estudio esta mañana en la escuela dominical, errores que parece que ¿por qué cogí por aquí? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me equivoqué en esto? Y en todo eso Dios puede encontrar un propósito glorioso. Sí, Señor. Si Amén. tenemos la esperanza de que Él vive y hace con toda autoridad soberana sobre todo. Sí, Señor. Entonces cuando usted ve este versículo 2 y de dónde va a venirme ese gozo en medio de lo difícil, es que es el gozo que tenemos en la esperanza viva de un Dios vivo. Sí, Señor. Sufrimiento va a haber. Qué bueno que el Señor nos habla así tan clarito en su palabra. Ahí no dice que no va a haber dolor, ni problema, ni complicación. Ahí dice verso 12 de Romanos, capítulo 12, gozoso en la esperanza, sufridos en la tribulación. ¿A qué le suena eso? ¿Paseo fácil? No. ¿Problema complicado? Sí. ¿Sufrimiento en el dolor? Cristo fue conocido como varón de dolores. Sí, Señor. Así que Él sabe cuando sufrimos, cuando tenemos dolor. Y Él está diciéndonos, el gozo del Señor puede ser tu fortaleza en la esperanza de Él
en medio de tu sufrimiento, en medio de tu tribulación, aquello que te perturba, que no te deja dormir, que tú no sabes qué va a pasar, sé constante en la oración. Verso 12. Si algo el enemigo le encanta es que usted no ore. Si algo le encanta al enemigo es que usted no se reúna con 2 o 3 para orar. Porque no, ese culto no se llena, y no hay mucha gente, y no me ha dado 2 o 3, siempre. Pero si usted supiera el poder que hay en la oración, oh santo, si usted supiera que el enemigo tiembla cuando su pueblo se une en oración. Sí, Señor. Vamos a hacer que tiemble y que se aleje porque nos unimos en oración. En medio de nuestra tribulación, en medio de nuestro sufrimiento, vamos a unirnos en oración porque Dios quiere dar un poder glorioso en la oración, hermano. Si mi pueblo se humillare y clama a mí, yo iré desde los cielos y sanaré su tierra. ¿Cuántas cosas Dios no tiene que sanar en nosotros, hermanos? ¿Usted quiere que Dios sane? Busque en espíritu y en verdad. Vamos a unirnos en oración. No está de más orar, hermanos. ¿Cómo no vamos a tener tiempo? Sí, hay tiempo para muchas cosas. Debe haber tiempo para empezar nuestro día en oración. Debe haber tiempo para unirnos con 2 o 3 para orar, porque esta es la administración que a Dios le agrada. A Dios le agrada cuando su pueblo se reúne y lo busque en espíritu y en verdad y en oración. Y en el verso 13 viene la parte práctica y funcional. Romanos 12, 13. No somos fortalecidos y bendecidos para quedarnos con esa fortaleza y esa bendición. Somos fortalecidos y bendecidos para ¿qué? Dice el verso 13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dispuestos a recibir, aun cuando las personas no parecen merecer ser atendidas. Hay que atenderlas porque el Señor le agrada. Esa es la administración que a Dios le agrada. Sin elitismo, sin discriminación, ser abiertos para recibir y atender a todos. Amén. Como si fuera el Señor. El Señor nos enseña en su palabra claramente que la administración que a Él le agrada tiene que ver con un corazón que recibe la bendición y que es generoso, que es sincero, que tiene amor de donde Dios provee su amor para nosotros, para perdonarnos unos a otros como Dios nos perdona. Él lo enseña desde la oración del Padre Nuestro. Perdona nuestras ofensas así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Por eso el versículo 1 comienza con por las misericordias de Dios. Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios. No es por la fuerza que usted tenga, sino por la gracia y la misericordia que Dios te da. Amén. Para que tú puedas ser un administrador que a Dios agrada. Esta es la administración que Dios espera de nosotros. Lo que espera Dios de nosotros son vidas consagradas, sacrificio vivo, en santidad, agradando a Dios, porque esta es la administración que Dios espera de cada uno de nosotros. Que seamos administradores como que a Dios estamos adorando. Que nosotros no solamente manejamos dinero, manejamos recursos, manejamos dones, manejamos talento, pero la gracia y la misericordia de Dios que Dios nos da, esa es la que Dios quiere que nosotros también demos. ¿Cuántos en esta mañana se atreven a unirse en esta oración? Donde Dios nos llama a la renovación de nuestro entendimiento. Cuando usted busca a Dios en espíritu y en verdad, Él te puede hacer entender cosas que no lo había visto desde ese punto de vista. Y usted empieza a darse cuenta que Dios le va renovando el entendimiento. ¿Para qué hace Dios esto? Para que usted pase ahora a la obediencia.
que es administrar todos los recursos que Él nos da, nuestros dones y talentos, como para su gloria. Porque Él se merece que le sirvamos, que Él se merece que le alabemos, Él se merece que nosotros nos ayudemos unos a otros en amor fraternal. Hermanos, esta es la administración que Dios espera en nosotros. ¿Hay alguien que quiere unirse en este clamor con el pastor? Yo le invito a que nos pongamos de pie y digamos: Señor, todavía hay parte en mi vida que yo no entiendo. Todavía hay cosas que me están pasando que yo no entiendo. Pero yo quiero que tú renueves mi entendimiento. Porque tú algún propósito tienes que yo no veo. Renueva mi entendimiento, Señor. Dígale al Señor en esa área donde está en sufrimiento, en esa área donde está con padecimiento, que te dé fuerza para orar. Constante, orar sin cesar, dice el Señor. Señor, yo quiero entender para poder obedecer. Yo quiero entender, Señor, y no me dé un entendimiento que me paralice, sino que me mueva a hacer tu voluntad. Señor, esta mañana tu palabra es viva y es eficaz. Y tú sabes, Señor, cuánto necesitamos servirte como a ti te agrada. No queremos ser sabios en nuestra propia opinión, Señor. Necesitamos ese discernimiento que tú nos puedes dar, que aunque no vemos cómo se van a resolver muchas cosas, tú vas a hacer tu voluntad en medio de todo eso, porque tú eres soberano, Señor. Sí, Señor. Tú eres Dios todopoderoso. Y aunque yo no entiendo muchas cosas, yo puedo confiar en ti. Sí, Padre. Yo puedo entregar mi vida y poner mi fe, no en lo que hace todo el mundo, porque pueden estar equivocados, pero tú nunca fallas, Señor. En ti yo puedo estar confiado. Y yo puedo acostarme en paz y así mismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado, Señor. Dame esa confianza, esa esperanza con el entendimiento renovado para orarte no solamente en espíritu, sino con entendimiento. Para alabarte no solamente en espíritu, pero también con entendimiento. Renueva nuestro entendimiento, Señor. Y guíanos a la obediencia. Después de entender lo que tú esperas de nosotros, es que nos amemos unos a otros, que seamos bendición para muchos que no tienen esperanza, que están perdidos. Enséñanos a amar a esos. Danos compasión por los perdidos. Danos ese ferviente entusiasmo diligente. Señor, que lo hagamos como tú esperas que lo hagamos. Si tú nos guías con tu Santo Espíritu, sí podemos, Señor. Sí, Señor. Te invocamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.